Voy a compartirte, Ariana, las clases, ¿ya? ¿Ven la clase y se escucha bien? Sí, doctor. Ya, perfecto, perfecto. Bien, miren, vamos a empezar el día de hoy con nódulo pulmonar solitario y tumores benignos. Si bien es cierto, en la clase les dice a ustedes tumores benignos del pulmón y tumores malignos del pulmón, para hablar de tumores o neoplasias, básicamente, que es el término correcto, hay que hablar también de nódulo pulmonar solitario, ¿ya? Y eso es muy importante porque eso es lo que ustedes se van a enfrentar en el día a día en su práctica clínica. No necesariamente les va a llegar un paciente con un diagnóstico en la mano que les diga tengo un tumor benigno o tengo un tumor maligno. Les van a llegar más pacientes con hallazgos de imagen de nódulos pulmonares, ¿no? Entonces, el nódulo pulmonar es una entidad clínica, radiológica, que realmente es todo un reto para los médicos, ¿no? Para poder llegar a un diagnóstico, muchas veces no se logra llegar a un diagnóstico concluyente si es benigno o es maligno, ¿ok? Entonces vamos a iniciar con eso. El nódulo pulmonar solitario se presenta con una frecuencia entre 1 a 2 casos por 1000 radiografías, ¿no? Dentro de los screenings que se hacen en los pacientes, ¿no? Y cerca del 30% de estos hallazgos son malignos y el resto son neoplasias benignas, ¿no? Que es lo que nos vamos a ocupar más adelante. Entonces, la Fleishner Society hace una clasificación en base a lo que es mejor dicho, una definición de lo que es el nódulo pulmonar solitario, ¿no? Lo define como una opacidad pulmonar única, redondeada y circunscrita, rodeada de parénquima pulmonar sano, ¿no? Tiene un diámetro mayor de no más de 3 centímetros, ¿no? Es menor de 3 centímetros y no está asociado con otras alteraciones radiológicas, vale decir, no está asociado a una telectasia, a una adenopatía o a un derrame pleural, por ejemplo, ¿no? A diferencia de la masa pulmonar, que es cualquier radiopacidad, ¿no? Por encima de los 3 centímetros, ¿ok? Entonces, con independencia de sus características radiológicas, obviamente, ¿no? O sea, puede estar asociado a telectasias, adenopatías, derrames, etc. Eh, y generalmente tiene más posibilidad de ser maligno. Entonces, esto hay que diferenciarlo bien. Ya cuando hablamos de nódulo, es menos de 3 centímetros y que no esté rodeado de ninguna otra alteración, ¿no? Básicamente está rodeado de pulmón aparentemente sano. Los nódulos pulmonares pueden ser solitarios o pueden ser múltiples. Para que sea solitario, como habíamos mencionado, debe estar rodeado de pulmón normal, ¿no? Por eso se llama solitario, ¿no? Está solito ahí, no hay nada alrededor que lo acompañe, ¿no? Y no hay atelectasias, ni crecimiento del hilio, ni derrames pleurales, ¿no? Y los nódulos pulmonares también pueden ser múltiples, ¿no? Que generalmente tienen una etiología de tipo metastásica. La etiología pueden ser benignos, pueden ser malignos, ¿no? Dentro de los benignos, los más frecuentes son los granulomas, ¿no? Los granulomas que se forman a partir de la primoinfección tuberculosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, también hay granulomas eosinofílicos, ¿no? Pero generalmente tienen otras características. Pero los granulomas tuberculosos son los que más frecuentemente se encuentran dentro de los hallazgos radiográficos y es los que más frecuentemente consultan. Por ejemplo, cuando ustedes hagan su práctica y algunos se dediquen a hacer pues, medicina ocupacional, otros a neumología, o sencillamente venga alguien y les consulte por sus hallazgos radiográficos, muchas veces lo que van a encontrar son granulomas, ¿no? Sobre todo porque en el Perú la alta prevalencia de tuberculosis conlleva a eso, ¿no? A desarrollar primoinfecciones en las etapas infantiles, ¿no? Y posteriormente ese
esa prima infección se convierte en un granuloma calcificado, ¿no? Generalmente está calcificado y es un hallazgo de que allí hubo algo y que el sistema inmunológico lo detuvo, ¿no? Entonces, otra característica de benignidad de un nódulo pulmonar solitario es, por ejemplo, el amartoma, ¿no? El amartoma, que vamos a ver más adelante, también es una etiología benigna de nódulo pulmonar solitario. Y hay otras manifestaciones, ¿no? Como puede ser una neumonía organizada, un absceso en sus inicios, ¿no? Porque el absceso radiológicamente tiene otro contexto, otra imagen radiográfica. La tuberculosis, como habíamos manifestado, los condromas, los nódulos reumatoideos pulmonares, lo que se denomina el síndrome de Kaplan, la granulomatosis de Wegener, ¿no? Que es el granuloma eosinofílico asociado a poliangeitis, ese es el término correcto actualmente, las malformaciones arteriovenosas, la sarcoidosis, ¿no? Que se confunden mucho con tuberculosis, por ejemplo, los hematomas pulmonares, producto de un traumatismo torácico o alguna intervención, las atelectasias redondas, que generalmente entran en el diagnóstico diferencial, pero que están asociados a una zona de atelectasia redondeada un signo llamado la cola del cometa, ¿no? Parece un cometa con su cola. O los secuestros broncopulmonares, ¿no? Que generalmente son más grandes que un nódulo pulmonar solitario. Y los malignos, pues básicamente los tumores pulmonares propios del pulmón o los que se denominan tumores pulmonares primarios y los más frecuentes que son los tumores metastásicos, ¿no? Vale decir que vienen de otros órganos, ¿no? Que pueden ser el de mama, puede ser estómago, puede ser colon, puede ser riñón, etcétera, ¿no? Entonces, generalmente los tumores metastásicos también se pueden comportar como nódulos pulmonares. Dentro de lo que es las neoplasias malignas, ¿no? Tenemos los cánceres primarios de pulmón, básicamente eso vamos a tocar en la segunda parte de la clase de hoy, que son los eh, tumores pulmonares o cánceres pulmonares de células pequeñas y de células no pequeñas, ¿no? También está en los linfomas pulmonares, ¿no? Y otros tumores benignos, como ya habíamos mencionado, el amartoma, el condroma, el tumor neuronal o los hemangiomas. Entonces, ustedes, como pueden darse cuenta, la etiología es bastante amplia y el diagnóstico diferencial también es bastante importante de realizar. Entonces, el nódulo pulmonar solitario debe ser evaluado siempre de una manera inicial a través de estudios de imágenes, ¿no? Generalmente son hallazgos porque no dan síntomas, ¿no? Porque son entidades muy pequeñas que no pueden estar necesariamente asociadas a sintomatología. Este nódulo pulmonar solitario inicialmente lo detectan por una radiografía simple de tórax, ¿no? Pero el siguiente paso, en todo caso, para poder tener una mejor visualización de las características propias de la imagen de esta lesión es a través de una tomografía espiral multicorte con contraste, ¿no? Siempre debe ser con contraste, ¿no? En caso que el paciente no pueda recibir contraste, bueno, tendría que hacerse la salvedad, ¿no? Pero por lo general debe ser asociada a contraste para ver si hay vascularización que capte el contraste dentro de la lesión también. Entonces, ¿cómo se hace el estudio de densidad y las características de la imagen? Principalmente vemos la densidad a través de si contiene eh, calcio, ¿no? Hay contenido cálcico o es contenido graso, ¿no? Entonces, eso nos va a dar algunas sugerencias de qué se trata. Si es una imagen en vidrio deslustrado, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante con las imágenes, lo vamos a poner un poquito mejor. Los bordes del nódulo también es importante para poder diferenciar entre lo que es malignidad y benignidad, el tamaño y el tiempo de duplicación, ¿no? Esto también es muy importante porque muchas veces un nódulo pulmonar solitario aparece muy pequeño y no podemos realmente inferir de qué se trata, ¿no? Entonces hay que hacer un seguimiento y para eso hay protocolos, ¿no? Y ver el tiempo de velocidad de duplicación, si es que duplica su tamaño o no. Si es un nódulo que se ha cavitado, por ejemplo, si está asociado a broncograma aéreo, que eso también es muy sugerente de malignidad, o si capta contraste, como les había mencionado. El contenido cálcico
por lo general es un criterio de benignidad, ¿no? Como en los granulomas, como habíamos mencionado, en los granulomas generalmente están rodeados de calcio, ¿no? La calcificación puede variar su distribución dentro del nódulo pulmonar solitario. Puede ser calcificaciones de tipo central, laminar, difusa o lo que se denomina popcorn o palomita de maíz. Esto lo vamos a ver inmediatamente con unas imágenes. O también puede ser calcificaciones de tipo punteadas o excéntricas, como se ven en algunos procesos malignos, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí vemos esa clasificación, ¿no? Puede ser una clasificación difusa, como se ven los granulomas tuberculosos o los granulomas centrales, laminados o en popcorn, ¿no? En palomitas de maíz. Y los que sugieren malignidad son aquellos que son excéntricos o de manera en vidrio deslustrado o en vidrio esmerilado, ¿no? El contenido graso también traduce benignidad y puede estar asociado a la martoma, por ejemplo, ¿no? La martoma, aparte de tener contenido cálcico que le da esa forma de palomita de maíz, el signo de la palomita de maíz, también puede tener una densidad de tipo grasa, ¿no? Y eso nos sugiere mucho benignidad. Acá vemos, por ejemplo, un nódulo con densidad compatible con grasa, ¿no? Si ustedes ven la densidad del tono de gris de la lesión, ¿no? A ver, vamos a poner acá, perdón, es el puntero, ¿dónde está? Acá está. Lo vamos a poner acá. Acá miren ustedes, ¿no? Esta densidad que la estoy rodeando, ¿no? Es una densidad grasa, porque si ustedes van hacia la parte externa, ¿no? Tiene una densidad similar. Igual acá también tiene contenido graso, ¿no? Y algunas calcificaciones, ¿no? Entonces eso me da una eh, probabilidad de que esto sea benigno. Los nódulos en vidrio delustrado, ¿no? Los ground glass opacities son mayormente asociados a malignidad, ¿no? Son lesiones parcialmente sólidas, ¿no? Los que se denominan los nódulos subsólidos tienen un riesgo de malignidad hasta de un 63%. Las lesiones no sólidas tienen un riesgo de 18% de malignidad, ¿no? Y las lesiones sólidas un 7% de malignidad. Generalmente los nódulos subsólidos son los que están más asociados a malignidad. Entonces acá vemos en la tomografía la clasificación en vidrio esmerilado, ¿no? O vidrio deslustrado, ¿no? Lo que se conoce como ground glass opacities, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, en la figura A, en la parte basal de esta tomografía, ¿no? Esta es una imagen en vidrio esmerilado, ¿no? Lo que se denomina un nódulo subsólido. Aquí también vemos otra, ¿no? En el lado B, ¿no? También tiene ese aspecto de un vidrio que ha sido raspado, ¿no? Que no es transparente, ¿ok? Entonces, por eso se llama vidrio deslustrado o ground glass, ¿ok? Entonces, esto es muy sugerente de malignidad, por ejemplo. Cuando pasa eso, hay que hacer otros estudios que vamos a ver más adelante. Acá hay otro vidrio deslustrado, ¿no? Miren aquí, en el puntero rojo, ¿no? Otra imagen asociada a una nodulación en vidrio deslustrado, imagen subsólida. Y acá están los diferentes tipos, ¿no? Acá les he traído esta imagen para que ustedes puedan tenerla a la mano y poder hacer su clasificación. Por ejemplo, el tipo 1 es un ground glass puro, ¿no? O sea, es como si fuera un raspado de vidrio nada más. El otro está asociado a un halo, ¿no? A un halo, ¿no? El denominado signo del halo, ¿no? El tipo 3. El tipo 2, por ejemplo, es más homogéneo, ¿no? Que tiene una semiconsolidación. El tipo 4 es heterogéneo, es mixto, ¿no? Más con un comportamiento de un 50% de vidrio deslustrado. El tipo 5 es sólido, netamente sólido, y el tipo 6 es puramente sólido, ¿no? Entonces, vemos cómo estos nódulos pueden ir cambiando, ¿no? De comportamiento.
En cuanto a lo que son los márgenes o bordes, ¿no? También es importante de evaluar dentro de un nódulo pulmonar solitario. Por ejemplo, si los bordes son lisos, la posibilidad de malignidad también es un poco menor, ¿no? Pero si los bordes son irregulares, ¿no? Eso tiene un valor predictivo de malignidad, ¿no? Hasta un 90%, ¿no? Entonces ustedes ven el borde del nódulo y si es irregular, incluso puede tener algunas espículas o puntas, ¿no? Como si fuera unas aristas o como un sol radiante, eso está muy asociado a malignidad, ¿no? Muchas veces el borde liso tiene un significado indeterminado, no necesariamente va a ser benigno, ¿no? Acá tenemos un nódulo pulmonar solitario en el recuadro de color rojo, ¿no? De bordes regulares. No necesariamente puede ser benigno, aquí hay que evaluarlo. Acá tiene uno con bordes irregulares, ahí están las aristas o puntas, ¿no? Las espículas del nódulo. Esto está muy asociado a malignidad. Por ejemplo, este pulmón es un pulmón que tiene unas áreas de enfisema, como ustedes pueden darse cuenta, a nivel central y a nivel subpleural, ¿no? Posiblemente se trate de un paciente con EPOC, ¿no? Que está desarrollando cáncer de pulmón, ¿no? Miren acá como ustedes van haciendo la asociación de imágenes, ¿no? Un pulmón que no es sano, pulmón enfisematoso, ¿no? Ahí tiene algunas zonas de enfisema, o sea, esas zonas oscuritas que están acá, miren, sigan el puntero, ¿no? Y acá también en la parte subpleural, ¿no? Son lesiones paraceptales y acinares, ¿no? Entonces es un enfisema, ¿no? Entonces, enfisema, EPOC, ¿no? Fumador, cáncer. Entonces, se hace asociación clínica. Y este es el signo de la corona radiada, ¿no? Miren como un sol radiante, ¿no? También se le denomina sol radiante, ¿no? Eso también es muy sugerente de malignidad, ¿no? Entonces, cuando vean ese tipo de imágenes, eso está asociado a malignidad. El tamaño también es importante determinar. Generalmente la mayoría de los tumores benignos de pulmón, los tumores benignos de pulmón, que se presentan como nódulos pulmonares solitarios, pueden tener menos de 2 centímetros de diámetro mayor, ¿no? 40% de los malignos pueden tener menos de 2 centímetros también, entonces no es exclusivo, y 15% de los malignos miden menos de 1 centímetro. Entonces, miren, ustedes pueden darse cuenta de que no siempre el tamaño está relacionado a benignidad o malignidad. Tenemos la relación entre el tamaño del nódulo y el riesgo de malignidad, ¿no? En un estudio de casos, ¿no? Hecho por Anemisoy, que evaluó más de 2.000, más de casi, a ver cuántos son acá, 3.300, 3.000, algo de 3.300 casos, ¿no? Que evaluó tamaños desde menos de 4 milímetros hasta más de 20 milímetros, o sea, 2 centímetros, ¿no? Y vemos como, por ejemplo, acá el tamaño, ¿no? Malignidad 75% en los que tenían más de 20 milímetros, o sea, más de 2 centímetros, ¿no? En cambio, la gran mayoría que eran pequeñitos, ¿no? La malignidad pues era prácticamente nula, ¿no? O muy baja. Entonces el tamaño también es importante. El tiempo de duplicación, vale decir, la velocidad con que crece el nódulo, ¿no? También es importante de anotar, ¿no? Por eso se hace un seguimiento de estudios de imágenes a través del tiempo. El crecimiento de las lesiones malignas varía entre 30 a 400 días, o sea, puede haber un crecimiento acelerado como también puede haber un crecimiento lento, ¿no? Una estabilidad mayor del nódulo, vale decir que no haya crecido en 2 años, se mantenga con las mismas dimensiones, prácticamente el criterio de benignidad está dado, ¿no? O sea, en 2 años, pues si eso no ha crecido, no es un cáncer, ¿no? Para fortuna del paciente. Entonces, hay criterios que definen nódulos benignos, nódulos indeterminados, porque muchas veces, como les había mencionado, no se puede determinar claramente si es benigno o maligno, y hay criterios que dan alta sospecha de malignidad, ¿no? Aquí se los traigo para que tengan en cuenta. Es un resumen básicamente de lo que les acabo de mencionar, ¿no? Es un resumen, ¿no? Se basa en lo que es calcificación, el amartoma, ¿no? La densidad de vidrio de lustrado, y el tamaño de los nódulos y los contornos, ¿no? Es el resumen, básicamente, de lo que acabamos de mencionar. Un nódulo también se puede cavitar, ¿no? El nódulo
se ve cavitado por algunos factores, ¿no? La licuefacción, por ejemplo, de un nódulo tuberculoso, ¿no? La necrosis puede provocar la caverna, la expulsión de la necrosis gaseosa, ¿no? Hacia la vía aérea, ¿no? Puede cavitar un tumor, ¿no? Un sarcoma también se puede cavitar, un absceso que puede estar iniciando, un émbolo séptico también se puede cavitar, ¿no? De tipo estafilocócico, por ejemplo, que da un aspecto quístico, etcétera. Entonces, hay condiciones benignas como también malignas que también se pueden cavitar, ¿no? Entonces, en ambas condiciones puede suceder eso. Las paredes de los benignos tienden a ser finas y las de los malignos tienden a ser gruesas e irregulares, ¿no? Siempre los bordes de las lesiones son importantes de valorar, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una pared gruesa, ¿no? Una pared gruesa es que se ha cavitado, este ha sido un nódulo por aspergilosis, ¿no? Una aspergilosis pulmonar invasiva que se ha cavitado, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto no es cancerígeno, ¿no? Este es algo de tipo infeccioso, pero entra dentro del diagnóstico diferencial del nódulo pulmonar. Entonces, ¿cuáles son las causas del nódulo pulmonar cavitado? Las enfermedades, ¿no? Broncopulmonares, como son las bulas, las bronquiectasias quísticas, los quistes broncogénicos, los quistes pulmonares, los tumores, ¿no? Como el carcinoma escamoso, del 10%, los adenocarcinomas 9,5%, las metástasis también se pueden cavitar, ¿no? O sea, metástasis, por ejemplo, los sarcomas, de cuello uterino, etcétera. Las enfermedades granulomatosas como la histiocytosis, sarcoidosis, tuberculosis, falta allí, no lo hemos colocado. Bueno, porque esto es una tabla extranjera, pero ahí debe entrar también, anótenlo a un costado, tuberculosis, ¿no? Enfermedades granulomatosas. Enfermedades vasculares, los infartos pulmonares, ¿no? Que habíamos hablado en las clases anteriores, también se pueden cavitar, ¿no? Se necrosan y se cavitan. Y las infecciones, ¿no? Bacterianas como los estafilococos o los hongos como el aspergillus principalmente, ¿no? O la coicidioidomicosis también, que es una micosis profunda que también puede cavitarse y puede simular tuberculosis, por ejemplo. El broncograma aéreo, que también es esa radiolucencia de la vía aérea, generalmente cercana a una lesión pulmonar, también son más frecuentes cuando aparecen en los cánceres pulmonares, ¿no? También puede haber en lesiones benignas, pero en mucho menor porcentaje, ¿no? Pero generalmente cuando uno ve un broncograma aéreo asociado a una nodulación pulmonar o un nódulo subsólido, por ejemplo, un vidrio delustrado, eso está más asociado a cáncer. Aquí vemos, por ejemplo, las áreas que señalan las flechas de color azul, ¿no? La radiolucidez debido, ¿no? A lo que está el broncograma aéreo conjuntamente con la lesión nodular. La captación de contraste, ¿no? Es importante también porque está relacionado con la vascularización del tumor, ¿no? Los tumores se tienen que nutrir y se nutren a través de vasos sanguíneos, a través de una neovascularización, ¿no? Del parénquima pulmonar. El 58% de los nódulos son captadores de contraste y de estos 15% son malignos, ¿no? Es importante también. Acá vemos el valor de la discriminación, ¿no? Con la medición de las unidades Hounsfield, ¿no? Las unidades Hounsfield son las eh, medidas que se adoptan si esto es sólido, si es aire, si es grasa, si es hueso, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí se ve claramente cómo un valor de menos de 15 unidades Hounsfield tiene un valor predictivo alto de benignidad, ¿no? Entonces, siempre cuando ustedes lean un informe tomográfico, lean las unidades Hounsfield, ¿no? Pues no están evaluando un nódulo pulmonar, ¿no? Si te dice menos de 15, lo más probable es que eso sea benigno, ¿no? Y la presencia de nódulos satélites están asociados a lesiones benignas, ¿no? Con un valor predictivo positivo del 90%, ¿no? Las lesiones satélites, ¿no? Son los granulomas, ¿no? Vale decir, esas lesiones periféricas, por eso se llaman satélites, ¿no? Porque están hacia la periferia, ¿no? Entonces, eso es lo que te va a venir a la consulta, ¿no? Una tomografía, una radiografía con una lesión satélite, ¿no? Eso es asociado a granulomas, por ejemplo, ¿no? Tienen ahí pequeños punteados, ¿no?
que acompañan, ¿no? Es como el Sol acompañándose con los planetas. ¿Cómo podemos valorar los nódulos de alto y bajo riesgo, ¿no? La Academia o el Colegio Americano de Médicos del Tórax, ¿no? De los neumólogos, ¿no? La ICCP define nódulos de alto riesgo, bajo riesgo y de riesgo intermedio, ¿no? Los nódulos de alto riesgo son nódulos con un 65% de probabilidad de cáncer. Se debe tomar en cuenta, sobre todo en pacientes con edad avanzada o que sean fumadores, ¿no? Hay que hacer unidad clínica, hay que ver el tamaño del nódulo, como hemos descrito, las irregularidades de los bordes y los márgenes espiculados, y si son nódulos, sobre todo en lóbulos superiores de los pulmones, ¿no? Son de riesgo alto de malignidad. Los de bajo riesgo, menos del 5%, son jóvenes, no fumadores, índice tabáquico bajo, menos tamaño, ¿no? Márgenes más regulares, no siempre es así, pero por lo general, si es un joven sin mayor antecedente, lo más probable es que se trate de un nódulo de bajo riesgo, ¿no? Salvo que sea un nódulo de tipo metastásico, ¿no? Que pueda tener, por ejemplo, hay jóvenes que tienen cánceres a nivel testicular que se denomina el seminoma, ¿no? Y pueden tener metástasis pulmonares, ¿no? Que pueden iniciarse como un nódulo pulmonar solitario y que se encuentre localizado en otro sitio que no sea el lóbulo superior, también puede tener un bajo riesgo, ¿no? Riesgo intermedio, pues es algo que está en que si es o no es, ¿no? Por ejemplo, en nódulos en pacientes con algún daño pulmonar previo, no siempre es así, porque hay cáncer asociado a enfisema pulmonar y también hay cáncer asociado a fibrosis pulmonar. Ojo con eso, ¿ya? Hay pacientes que tienen EPOC, que desarrollan cáncer, y hay pacientes que tienen fibrosis pulmonar que desarrollan cáncer. En el caso de los pacientes con fibrosis pulmonar que desarrollan cáncer, se denomina cáncer asociado a cicatriz, ¿no? Lo mismo para los pacientes con tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Que también desarrollan el scar tissue, se denomina así en inglés, no sea, la cicatriz tisular, la cicatriz de tejido, ¿no? Donde hay cambios y se desarrolla cáncer, ¿no? Es lo que se denomina el scar cancer, ¿no? Scar lung cancer, es el cáncer de cicatriz pulmonar, ¿no? Entonces, eso hay que también tenerlo en cuenta, ¿no? Nosotros hemos visto, dentro de nuestra experiencia como especialistas, cáncer en fibrosis pulmonar y cáncer en cicatrices tuberculosas de pacientes tratados ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, eso es también, siempre todos estos pacientes que tienen lesiones nodulares o lesiones muy sugerentes de malignidad, siempre tienen que ser investigados. No podemos quedarnos solamente con ver la imagen. Siempre hay que ir más allá, ser más detectives, entre comillas, ¿no? Sobre esto, ¿no? Porque si tú no buscas, nunca lo vas a encontrar. En cambio, si eres más acucioso y tu sospecha clínica te lo dice, ¿no? Entonces tienes que buscarlo, ¿no? Y sobre todo si hay tipos de exposición ocupacional, ¿no? A agentes cancerígenos, como el asbesto, por ejemplo, ¿no? A poluciones ambientales, químicos, o hay una historia familiar de cáncer también, eso también pone un riesgo al paciente y debe ser evaluado. Entonces, a manera de resumen de lo que es la valoración de riesgo de malignidad de un nódulo pulmonar solitario, la conducta a seguir sería la siguiente. Los nódulos pulmonares solitarios estables de más de 2 años o que tengan calcificaciones no precisan más seguimiento, ¿sí? Eso es lo que más tranquilidad te puede dar. Pero el riesgo de malignidad siempre tienes que valorarlo si tiene signos de corona radiada, especulaciones. Eso es un alto riesgo y obviamente si es una lesión muy poco accesible para obtenerlo por biopsia a través de tomografía o biopsia pulmonar transtorácica directa o por broncofibroscopía, se recomienda actualmente la cirugía por videotoracoscopía, o sea, por BATS. Si es de bajo riesgo, al menos tiene que tener dos criterios de benignidad, ¿no? Que sea joven, no fumador, ¿no? Y se hace un seguimiento con tomografía del tórax cada 6 meses, ¿no? Y a los 2 años, ¿no? Entonces,
Eso nos puede dar en cuenta el tiempo y la velocidad de crecimiento si es que lo hubiese en el tumor. Si ese nódulo ha crecido, obviamente tiene que ser extirpado o hacer procedimientos diagnósticos, ¿no? Y si hay un riesgo intermedio, actualmente existen herramientas, ¿no?, que captan la parte del metabolismo celular del tumor, ¿no?, a través del PET scan, ¿no?, para poder determinar si hay actividad metabólica en esa nodulación, ¿no?, que nos puede indicar malignidad. Entonces, una vez realizados los estudios de imágenes, ¿no?, y si se sospecha aún que existe neoplasia, ¿no?, se debe proceder a otras exploraciones para obtener el diagnóstico citohistopatológico, o sea, obtener células, obtener tejido, ¿no?, y poder analizarlo mediante el apoyo del anatomopatólogo. Entonces, una de las herramientas que más utilizamos dentro de lo que es la neumología es la fibrobroncoscopía, ¿no?, o broncofibroscopía, como quieras llamarla. Tiene sus limitaciones de todas maneras, ¿no? Obviamente porque esto es una herramienta invasiva que ingresa por la vía aérea y obviamente llega hasta cierta generación de bronquio nada más, no es que llegue hasta a la zona más distante, porque tiene un tamaño y obviamente que el árbol bronquial que se divide en forma dicotómica, ¿no? Cada vez se hace mucho más pequeño esos bronquios para llegar hasta los alveolos, entonces no vamos a llegar hasta allí. Existen broncoscopios ultrafinos, ¿no? Pero que no siempre tienen un buen rendimiento también, ¿no? Existen otras formas de abordar esas lesiones mucho más periféricas, pero si las lesiones son más centrales, ¿no? Nos puede ser de ayuda. También nos sirve de ayuda porque podemos, si es una lesión, por ejemplo, asociada a daño parenquimal, podemos obtener lavados, ¿no? Lavados de bronquioalveolares o lavados bronquiales, ¿no?, para poder hacer el examen citopatológico, ¿no? Entonces la sensibilidad es variable, ¿no?, y la rentabilidad de ese examen citopatológico también oscila entre el 10 a 15%, ¿no?, si es que solamente ese es un lavado sencillo, ¿no? Puede aumentar el rendimiento si es un lavado bronquioalveolar, si es que hay evidencia de lesiones parenquimales, y puede aumentar hasta un 40 a 65% si es que lo asociamos con una biopsia transbronquial, vale decir, atravesar la pared bronquial para llegar hacia la lesión, ¿no? Otra herramienta que se utiliza de manera invasiva es la punción aspirativa con aguja fina, ¿no? Sobre todo en lesiones mayores de 1 centímetro, localizadas en la parte periférica del pulmón, ¿no?, donde el broncoscopio no va a llegar nunca, ¿no? Esto se hace siempre con apoyo de radiología intervencionista, ¿no? Para precisar mucho mejor la ubicación de la lesión y poder abordarla de manera exitosa, ¿no? Puede haber falsos positivos para benignidad, ¿no?, dependiendo de la toma de muestra, ¿no? Y hasta un 65% de resultados inespecíficos pueden resultar malignos, ¿no? Incluso eh, estos resultados no concluyentes pueden ser necesario el abordaje con cirugía, ¿no?, para obtener realmente un diagnóstico final. Como todo procedimiento invasivo, no está exento de complicaciones, ¿no? Nosotros decimos que, por ejemplo, cuando hacemos una punción aspirativa con aguja fina, si el paciente no ha realizado neumotoras o no ha presentado hemoptisis, no es un buen procedimiento, ¿no? Parece algo un poquito indolente, pero es así, ¿no? O sea, tienes que realmente provocar el neumotórax porque estás punzando el pulmón y tiene que provocar hemoptisis porque estás también dañando el parénquima pulmonar y los vasos asociados. Entonces, al tomar la muestra vas a provocar eso, ¿no? Entonces, la mayoría de los pacientes a los cuales hemos realizado punción aspirativa desarrollan neumotórax, hemoptisis o incluso en algunos puede haber un sangrado importante con la aparición de hemoneumotórax, ¿no? Las biopsias guiadas por tomografía también se hace con apoyo de radiología intervencionista, ¿no? Son tumores por encima de 15 milímetros, lo mismo, ¿no? Como son biopsias que atraviesan la pared del tórax, obviamente que va a haber neumotórax o hemoptisis también, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, esta es una
biopsia de pulmón con guía tomográfica, ¿no? Vemos aquí en el lado, perdón, uh, en el lado izquierdo de su pantalla, vemos aquí esto que sigue acá, el puntero, esto es la aguja de biopsia, ¿no? La aguja de biopsia, y este es el tumor, ¿no? Lo mismo acá, la aguja tiene que tener un filamento radiopaco para poder ser visto, ¿no? Acá también hay otra lesión, ¿no? Que está bien pegada a la pared costal, ¿no? Acá se ha elegido esta lesión de aquí, ¿no? Entonces, esta es una biopsia de pulmón, ¿no? Para obtener análisis citohistopatológico de la lesión tumoral, ¿no? Guiado por tomografía. Y la tomografía de emisión de positrones, ¿no? Que es un procedimiento especializado que sí se hace aquí en el país. Hay pocas máquinas, pero sí hay, ¿no? En las cuales utilizan un marcador que se denomina el 18-fluordesoxiglucosa para diferenciar las lesiones, como les había mencionado, a partir de su actividad metabólica, ¿no? Entonces indica la naturaleza maligna o no de la lesión. Puede detectar presencia de metástasis ganglionares también a distancia, porque las pinta, ¿no? A través de su emisión de positrones, pinta las metástasis ganglionares, ¿no? Una sensibilidad del 97% con una especificidad del 78% para determinar malignidad, y se pueden ver lesiones a partir de los 7-8 milímetros, ¿no? A través de la imagen de tomografía de emisión de positrones. No es una prueba barata, es una prueba cara, ¿no? Y por lo tanto, cuando se pide este tipo de pruebas, obviamente que el paciente debe contar con un seguro oncológico, un seguro social, a través del seguro integral de salud, ¿no? Pero de manera privada es bastante caro. Y por último, hablando de abordajes diagnósticos invasivos, ¿no? La biopsia por cirugía a través de videotoracoscopía minimiza los riesgos, ¿no? De hacerlo a cielo abierto, por ejemplo, ¿no? Y es válido para nódulos en la periferia, nódulos periféricos que están en la parte más externa del pulmón, ¿no? Y obviamente que, como se había mencionado, la morbimortalidad es mucho menor que una toracotomía clásica, ¿no? Y tiene una rentabilidad diagnóstica al 100% porque estamos llegando directamente hacia la lesión. Pero esto sirve básicamente para nódulos periféricos, ¿no? Entonces, indicaciones, nódulos periféricos, localizados en el tercio, en el tercio periférico del pulmón, ¿no? Con moderado o bajo riesgo de mortalidad, pacientes que funcionalmente no soporten una resección amplia, o sea que no soporten una toracotomía convencional, y en caso de confirmarse la malignidad, se puede completar con una resección pulmonar y una disección de los ganglios linfáticos en el mismo acto quirúrgico, ¿no? Pero eso ya depende de la toma de decisiones en ese momento, porque se puede hacer la videotoracoscopía de la lesión, obtener la lesión, hacer lo que se denomina el procedimiento Rose, ¿no? Como rosa en inglés, Rose, que es tener ahí al costado del cirujano al anatomopatólogo que hace la valoración anatomopatológica en frío, ¿no? De la lesión, y determina si es maligno o no para poder proceder a la resección del segmento pulmonar afectado y la resección de los ganglios periféricos que también están afectados. Entonces, eso me ahorra tiempo y obviamente que me permite avanzar con el tratamiento del paciente, ¿no? Entonces, el tratamiento se pueden observar tres situaciones, ¿no? En pacientes que tengan altas posibilidades de lesiones benignas y en aquellos que tengan nódulos de aspecto maligno o que sean pacientes de bajo riesgo quirúrgico con nódulos de aspecto indeterminado, ¿no? Si son altas posibilidades de lesiones benignas, son lesiones calcificadas que no han crecido por más de 2 años, pues eso es observación, ahí no hay que tratar nada, ¿no? Es observación y punto, ahí queda. Si son pacientes con nódulos de aspecto maligno, pues obviamente que el abordaje quirúrgico a través de cirugía videotoracoscópica o toracotomía, en el caso que lo requiera, es necesario. Para eso se necesita una valoración preoperatoria y considerar pruebas de función pulmonar, ¿no? Para poder ver cómo va a quedar el paciente después de la resección del pulmón. No solamente se trata de retirar por retirar, hay que hacer una valoración de cómo va a quedar el paciente desde el punto de vista funcional, ¿no? La capacidad de litraje que va a quedar después de una resección de pulmón,
y también de la circulación pulmonar, ¿no? Por ejemplo, si es del lado derecho, estamos quitando el mayor porcentaje de circulación pulmonar, a diferencia del izquierdo, por ejemplo. Entonces, a manera de resumen, ¿no? Los nódulos malignos son generalmente cánceres broncogénicos o de tipo metastásico, ¿no? En un paciente que se sospeche un cáncer broncogénico, se aplicará todo el protocolo de estadiaje que lo vamos a ver en la siguiente clase. Y una vez confirmado el diagnóstico, se elegirá el tratamiento oportuno en función de su estadio, ¿no? Que también se va a valorar en la siguiente clase. Cuando se sospecha de metástasis, la toracotomía también es un procedimiento diagnóstico, ¿no? Entonces, los pacientes con nódulo pulmonar solitario, de naturaleza indeterminada y de alto riesgo quirúrgico, según su localización, se le realizará una broncofibroscopía o una punción por aspiración con aguja fina. Y si los resultados no son concluyentes, se le hace un PET scan, ¿no? Una tomografía por emisión de positrones, antes de someterse a cirugía. El manejo de nódulo pulmonar solitario debe ajustarse al protocolo de cada centro hospitalario, ¿no? Cada centro hospitalario tiene un nivel de complejidad de resolución de problemas, ¿no? Y obviamente no todos tienen la misma accesibilidad a los diferentes tipos de herramientas diagnósticas, ¿no? No todos tienen broncoscopio, no todos tienen tomógrafo, no todos tienen tomógrafo de emisión de positrones, no todos tienen cirujano de tórax, por ejemplo, especialista en oncología. Entonces, todo eso hay que valorar y si no contamos con eso, ese paciente debe ser referido a un centro de mayor complejidad. Hay pacientes que tienen múltiples nódulos sólidos, ya no estamos hablando de nódulo pulmonar solitario, sino de pacientes con múltiples nódulos, ¿no? Siempre se debe hacer seguimiento a los nódulos que tengan características más sospechosas. Yo puedo tener una imagen en vidrio de ilustrado, una imagen subsólida, pero también puedo tener un granuloma tuberculoso, ¿no? Que está allí. Eso se llama nódulos múltiples, por ejemplo, ¿no? Entonces, no siempre los nódulos tienen las mismas características, ¿no? Entonces, hay que hacer un seguimiento, ¿no? Sobre todo para los nódulos subsólidos menores de 6 milímetros, hay que repetir la tomografía cada 3 a 6 meses, porque esos son los que más crecen y los que están más relacionados a malignidad. El seguimiento se hace en base a algoritmos, ¿no? De acuerdo a los tamaños. Les traigo esto como información para que lo tengan siempre a la mano, ¿no? Y siempre valorar el tamaño según los informes radiológicos y el ver el riesgo que tengan los pacientes para poder hacer un seguimiento con tomografía cada 6 a 12 meses, ¿no? Hasta un máximo de 2 años. Los subsólidos, como les había mencionado, también tienen mucha importancia, ¿no? Mucha importancia porque estos son los que están más relacionados a malignidad. En cuanto a los tumores benignos de pulmón, representan estos tumores un 2 a 5% de los tumores primarios de pulmón, ¿no? Estos que pueden aparecer como nódulos pulmonares solitarios, ¿no? Generalmente tienen un porcentaje bastante pequeño, son poco frecuentes, son de crecimiento lento, son de descubrimiento incidental, ¿no? Rara vez representan una amenaza para la vida, no necesitan ser extirpados por lo general, no hacen metástasis porque son benignos, obviamente, y su relación con el árbol bronquial puede dividirse en que son nódulos centrales, o sea, cercanos al árbol bronquial, o periféricos, ¿no? Que están más relacionados al parénquima pulmonar, ¿no? Y obviamente pueden dar manifestaciones clínicas, ¿no? Que están relacionadas a su localización o a su tamaño. Esta es la histología, ¿no? De acuerdo a la clasificación mundial de la salud para neoplasias benignas de pulmón. Las neoplasias benignas de pulmón pueden ser de tipo papilomatosas, adenomatosas y una miscelánea de tumores, ¿no? Las papilomas generalmente son papilomas de células escamosas de tipo glandular o de tipo mixto. Los adenomas pueden ser alveolares, papilares, parecidos a los adenomas de glándula salival, ¿no? Pleomórficos, los cistoadenomas mucosos, ¿no? Como se puede ver en otros órganos, por ejemplo. Y los misceláneos, el amartoma, ya hemos mencionado en la clase inicial, los tumores de células claras, ¿no? Los timomas, los melanomas, etc. Entonces, estos son tumores misceláneos, ¿no? de benignidad pulmonar, ¿no? Estos son los papilomas, por ejemplo, ¿no? Están relacionados a lo que es el virus del papiloma humano, ¿no?
Se relaciona con antecedentes de traqueostomía previa, en niños pueden ser múltiples, no tienden a malignizar, en los adultos pueden ser únicos, pero sí se pueden malignizar, por ejemplo, ¿no? Entonces, tan benignos no son, ¿no? Manifestaciones clínicas, de acuerdo a su tamaño, pueden asociarse a telectasias, bronquiectasias distales o consolidaciones parenquimales, ¿no? Aparecen como nódulos pulmonares con áreas de necrosis central cavitada, o sea, se pueden hasta cavitar también. Hay papilomas que se pueden presentar en la vía aérea, ¿no? Por ejemplo, acá en las cuerdas vocales, vemos en esa figura, ¿no? Eh, Está asociado a laringe, ¿no? Papilomatosis laringia, ¿no? Esto también está relacionado a virus de papiloma humano, ¿no? El papiloma de células escamosas, que es el más frecuente, ¿no? Puede estar visto más frecuentemente en niños, ¿no? Sobre todo cuando se han contaminado durante el parto, ¿no? De las secreciones vaginales de la madre que pueda haber tenido papilomatosis, ¿no? Y los serotipos de papilomavirus más relacionados son el 6 y el 11, ¿no? El papiloma transicional, algunos lo consideran como un carcinoma in situ, como una variante de carcinoma epidermoide, y el papiloma escamoso o glandular, que se denomina mixto, ¿no? Porque tiene tanto componente epitelial como componente glandular. La infección por virus de papiloma humano puede asociarse con un curso más severo, ¿no? Es necesaria la extirpación porque esto se puede transformar en maligno, sobre todo en estado adulto, como habíamos mencionado, y también el crecimiento puede provocar bronquiectasias obstructivas, ¿no? Lo cual genera todo un problema al paciente, ¿no? Acá vemos una pieza operatoria de un tumor papilomatoso, ¿no? Donde se ven claramente, pues, las lesiones papilares múltiples, ¿no? Los adenomas bronquiales, 80-90% son tumores carcinoides, ¿no? Que también deben ser extirpados. Generalmente crecen dentro de la vía aérea, ¿no? Pueden ser microepidermoides o de tipo quístico, otros también los conoce como cistoadenomas. Causan obstrucción básicamente, ¿no? De la vía aérea. Se cursan con tos, con sibilancias, pueden simular asma, ¿no? Pueden provocar hemoptisis o tos con esputo sanguinolento o cuadros de neumonía por obstrucción, ¿no? Y atelectasis. Se necesita retirarlos, ¿no? Para poder solucionar los problemas, porque si no esto se va a generar en forma constante o recurrente. Los amartomas, ya habíamos hablado, ¿no? Los amartomas son tumores benignos con una combinación de tejido cartilaginoso, conectivo, músculo liso, adipocitos y epitelio, ¿no? Tiene una serie de eh, tejidos asociados dentro de su crecimiento, ¿no? Y es un tumor bastante raro, ¿no? Y puede simular, pues, un tumor maligno, ¿no? Puede simular. La incidencia generalmente máxima es de 60 años, más frecuente en hombres que en mujeres, ¿no? Séptima década de la vida, generalmente son de tipos periféricos, ¿no? Y puede haber tipos centrales, como en la figura que estamos mostrando, en un 10 a 20%, ¿no? Con ubicación endobronquial, ¿no? Y puede simular un nódulo pulmonar solitario, por eso lo habíamos mencionado como parte del diagnóstico diferencial, ¿no? Cuando son múltiples, se relaciona a una entidad que se llama la triada de Carney. La triada de Carney básicamente es la presencia de amartomas pulmonares, leiomiosarcoma gástrico y paragangliomas extraadrenales con presencia de hipertensión maligna, ¿no? Esta es una entidad súper rara, pues, ¿no? Pero está descrita y es importante que ustedes la conozcan, ¿no? Generalmente son tumores bien circunscritos, de 1 a 2 centímetros de diámetro, ¿no? Y se han descrito hasta lesiones muy por encima de 20 centímetros, ¿no? Es raro que se transforme en algo maligno. Generalmente hay amartomas que también se desarrollan dentro de la vía bronquial y pueden dar síntomas como pueden ser infecciones respiratorias a repetición o cuadros de hemoptisis, ¿no? Y los hallazgos radiográficos lo hemos mencionado ya, ¿no? La densidad grasa y las calcificaciones en forma de palomitas de maíz. Aquí está el amartoma, nuevamente, ¿no? Ahí lo vemos en la parte superior izquierda, perdón, superior derecha, en la parte superior derecha del pulmón afectado, ¿no? Tanto en radiografía como en tomografía, ahí vemos las palomitas de maíz, ¿no?
Hay que hacer una resección quirúrgica, obviamente, ¿no? Si es muy sintomático, ¿no? Y si están pediculados en los bronquios, o sea, si tienen una especie de colita que ahí los pega a los bronquios, puede acceder a través de broncoscopía flexible para ser retirado, ¿no? Los leiomiomas también son tumores benignos de origen mesodérmico, también son raros, ¿no? Pueden presentarse con una incidencia máxima hasta la cuarta década de la vida. Tuvimos, bueno, yo no lo tuve, lo tuvo un colega, pero sí estuve enterado del caso en una clínica privada, ¿no? De una paciente joven, ¿no? Que siempre la habían estado tratando como asmática y hizo un cuadro muy severo de obstrucción de vía aérea, ¿no? De vía aérea bronquial, que la llevó a UCI, ¿no? Y cuando se le hizo la broncofibroscopía se descubrió que había un tumor endobronquial, ¿no? Entonces era cuando se hizo la biopsia por intervencionismo a través de broncoscopía, obviamente que lo que se pudo sacar se determinó que era un leiomioma, ¿no? Una cosa rara, pero está dentro de lo que está descrito en los libros, o sea, en lo que pasa en otros países también ocurre acá, ¿no? Entonces no hay que dejar de pensarlo, ¿no? Sobre todo si son cuadros que no mejoran, ¿no? Los tumores benignos de pulmón siempre están asociados, cuando son sintomáticos, están asociados a manifestaciones que pueden simular otras enfermedades. Por lo general, si son lesiones endobronquiales que simulan asma, que no mejoran, ¿no? El leiomioma, los adenomas, el tumor carcinoide, son entidades que simulan asma, ¿no? Y muchas veces estos pacientes son tratados como asmáticos y por lo general no mejoran con los tratamientos. Entonces, pues, si tú te das cuenta que no mejora a pesar que recibe un adecuado tratamiento, pues hay que sospechar de otras entidades, ¿no? Puede ser que tenga un tumor endobronquial, un tumor benigno de pulmón, ¿no? Hemos visto carcinoides, también tumor carcinoide, que incluso se han llegado hasta morir, ¿no? Entonces, eso es importante por las complicaciones. Entonces, los tumores pueden ser parenquimatosos, o sea, dentro del parénquima pulmonar, o endobronquiales, como hemos mencionado, ¿no? Entonces, es importante de resaltar. Las manifestaciones de acuerdo al tamaño, ¿no? y al grado de obstrucción que pueden provocar, ¿no? Puede ser una lesión endobronquial o puede ser una lesión circundante al bronquio, ¿no? Y puede crecer de una manera importante y obstruir la vía aérea de manera extrínseca y eso provocar atelectasias, por ejemplo. Esta es una leiomyomatosis pulmonar benigna, ¿no? Aquí está mi perito. ¿No? Un leiomioma pulmonar benigno, ¿no? Es una resonancia, capta el tumor, ¿no? Y cuando no se puede abordar perdón, no se puede abordar estos pacientes, obviamente que se hace la resección, ¿no? El carcinoide también es un tumor derivado del epitelio superficial, ¿no? Pueden ser centrales o periféricos, y su incidencia va entre 1 o 2 casos por cada 100.000 pacientes, su promedio, edad promedio 50 años, esa es la edad más o menos de los carcinoides, ¿no? Paciente casi 50 años o por ahí, 50 y tantos, con historia de neumonías obstructivas, atelectasias, asma, sugerente de asma que no mejora, puede ser un carcinoide, ¿no? Hay tipos carcinoides típicos y atípicos. No vamos a ahondar en eso. Las manifestaciones clínicas las acabamos de mencionar, ¿no? Puede estar asociado por la eliminación de descarga serotoninérgica, a rubicundez facial, desorientación, ansiedad, tremor, lagrimeo, salivación, taquicardia, disnea, asma, edemas, oliguria, ¿no? Es un cuadro bastante aparatoso, lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto, pulmón carcinoide. Tos, expectoración, fiebre, dolor torácico son síntomas frecuentes, ¿no? Bien, esa es la primera parte de la clase. Vamos a seguir inmediatamente con la segunda parte, que es la de cáncer de pulmón. Esta es un poquito más cortita,
¿ya? Listo. Se ve la diapositiva, ¿no? Sí, Sí, doctor. doctor. Ya. Entonces, cáncer de pulmón. Aquí tenemos un casito clínico, ¿no? Les traigo un casito clínico porque es generalmente a lo que ustedes se van a enfrentar, un casito clínico corto. Paciente varón de 70 años, ¿no? Que llega a la consulta con disnea y dice que presenta cambios en sus uñas también, ¿no? Entonces, ven ustedes, ese es un paciente que tiene una manito con dedos en palillos de tambor, también se le conoce como hipocratismo digital, ¿no? O como claving, ¿no? Si les gusta a ustedes la literatura anglosajona, ¿no? Como claving, ¿no? Y claving significa baquetas o palillos de tambor, ¿no? Entonces, cuando uno tiene así un paciente que viene por disnea y con estos dedos en palillos de tambor, pues obviamente tiene que pensar inmediatamente que posiblemente se trate de un cáncer, ¿no? O de otras entidades que vamos a ver a continuación, ¿no? Siempre es importante dentro de la consulta médica que pues, ustedes comiencen a analizar al paciente desde que entra a la consulta, ¿no? Desde que, cómo entra, si entra caminando por sus propios medios, si entra acompañado de alguien, si necesita de un bastón, si entra en silla de ruedas, si entra con un balón de oxígeno, ¿no? Entonces, todo eso es importante y ver, hacer un escaneo, un scanning del paciente de pies a cabeza, ¿no? De una manera bastante, pues, apropiada, no lo vas a quedar mirando como un objeto extraño, ¿no? Para que el paciente no se incomode, pero comienzas a mirar y sobre todo mírenle las manos al paciente, ¿no? Las manos dan mucha información, ¿no? Pueden ser, en el caso de este paciente, una mano con dedos de palillo de tambor, o también puede ser una mano reumatoidea, por ejemplo, ¿no? Entonces, las manos dan mucha información, ¿no? La forma de las uñas, las uñas en vidrio de reloj, como se le conocía antes a los relojes antiguos, ¿no? Ahora ya los relojes son de otra forma, pero la semiología clásica francesa decía que eran uñas en vidrio de reloj, ¿no? Porque tenían esa especie de esfera, ¿no? Como una semiesfera, ¿no? Una concavidad, con una convexidad bastante importante del vidrio del que cubría el reloj, ¿no? Entonces, lo denominaban de esa manera, pero ese término ya no se utiliza, pues, porque obviamente si tú le dices a un joven como ustedes, uñas en vidrio de reloj, ¿de qué reloj me está hablando este doctor, no? Tan antiguo es que yo ni sé de qué reloj me está hablando, por ejemplo, ¿no? Entonces, nos quedamos solamente con dedos en palillos de tambor o como claving, ¿no? O acropaquias también se le denominan, ¿no? Estos son diferentes sinónimos que ustedes van a encontrar dentro de sus revisiones, de sus libros, de sus revistas, o de ahora de sus ebooks, ¿no? Que tienen tanto a la mano a través de sus tablets o de sus ordenadores. Entonces, siempre es bueno hacer un repaso de lo que es este hallazgo, ¿no? Patológico dentro de lo que es la formación de los dedos, ¿no? Los dedos en vidrio de reloj, hipocráticos o palillo de tambor o claving tienen algunas características, ¿no? Si ustedes revisan los libros, van a encontrar una serie de mediciones, ¿no? Que en realidad para la práctica clínica no son tan útiles, pero sirven para diferenciar, ¿no? De la forma de los dedos. Lo que yo utilizo mucho, por ejemplo, es el signo de Shanrock, ¿no? El signo de Shanrock que ven ustedes en el esquema que está hacia el lado derecho de su ordenador, en la parte inferior, ¿no? Es una maniobra que nos permite evaluar, ¿no? Si ustedes ven aquí, yo estoy aquí con mi cámara abierta, ¿no? Junto a mis dedos y hago esto, ¿no? Si está, hay una ventana ahí que tiene forma romboide, que entre mis dos uñas, ¿no? Se forma como una ventana romboide, ¿no? Eso es normal, ¿no? En cambio, si yo lo hago así, ¿no? Así se hace, miren, ahí está, ¿no? Hay una ventana de tipo romboide ahí, entre mis dos uñas. En cambio, los que tienen claving, esto se apertura, no se juntan, no pueden juntar sus lechos unguiales, ¿no? Entonces, eso me puede hacer diferenciar si yo tengo dudas, ¿no? Si es un claving o no es un claving, porque hay gente que tiene los dedos un poquito más, sus falanges distales un poquito más amplias, ¿no? Dedos, como se dice criollamente, dedos más cabezones, más deformes, ¿no? Entonces, pueden simular hipocratismo digital y no lo es, ¿no? O también utilizar, como se ve en el esquema
izquierdo al lado de sus ordenadores, ¿no? La utilización de un lápiz, ¿no? Un lápiz en buen estado, ¿no? Se coloca sobre el dedo, ¿no? El lápiz se coloca sobre el dedo, ¿no? Y vemos la angulación, ¿no? La angulación, si está por encima de más de 180 grados, obviamente que eso significa, perdón, menos de 188 grados, ¿no? Significa que está normal. Pero si hay un claving, esa angulación se va a deprimir, ¿no? Porque el dedo, como está creciendo aquí, se va a deprimir más y me va a dar una angulación por encima de 190 grados, 192 grados, ¿no? Pero eso es un poquito ya más fino, ¿no? Yo siempre utilizo, como le digo, el signo de Shanrock, ¿no? El signo de Shanrock sí me da bastante certeza. Y obviamente aquí hay grados, ¿no? Hay grados para poder describirlo de una manera más exquisita. Sin embargo, es importante que cuando nosotros tengamos enfrente a estos pacientes con estos claving, ¿no? Hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Y aquí les he traído una mnemotecnia, ¿no? Que es anglosajona, pero me parece muy útil, ¿no? En las entidades más frecuentes en las cuales se puede presentar el claving. Hay muchas más, por si acaso, ¿eh? Hay muchas más. Ustedes ingresan a sus libros, van a encontrar una lista más grande, pero esto es lo que pueden tener en mente, ¿no? Porque las mnemotecnias sirven para eso, para tener una memoria de respuesta rápida, ¿no? Entonces, en un examen, por ejemplo, les pueden preguntar cuáles son las posibles causas de dedo de palillo de tambor o de claving, y ustedes pueden tener esta mnemotecnia que les puede ser de mucha utilidad para poder responder la pregunta, o también para poder pensar en alguna probabilidad diagnóstica en el momento de la evaluación de su paciente, ¿no? Entonces, aquí está el acrónimo, ¿no? Claving, ¿no? Enfermedad cardíaca congénita cianótica, fibrosis quística, cáncer de pulmón, desde que lo vamos a tratar ahora, cáncer de pulmón, absceso pulmonar de larga data, colitis ulcerativa, bronquiectasias, que es también algo que se ve muy frecuente en nuestro país, producto de la tuberculosis, ¿no? Entonces, lo más frecuente, cáncer de pulmón, bronquiectasias, mesoteliomas benignos, fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Entonces yo siempre a mis residentes les digo, lo primero que ustedes tienen que pensar es cáncer de pulmón, bronquiectasias y fibrosis pulmonar idiopática. Es lo primero. Después viene lo demás. Pero esas tres entidades, por frecuencia, tienen clave. ¿Ok? Endocarditis infecciosa, tumores neurogénicos o enfermedades de tipo gastrointestinal, ¿no? Como enfermedad de Crohn, por ejemplo, etc. Entonces, esto es una mnemotecnia que nos puede ayudar mucho a pensar en diferentes probabilidades diagnósticas. Entonces, este paciente, como tenía su disnea y su claving, ¿no? Le tomamos una placa de tórax, ¿no? Esta es su placa de tórax. Vemos aquí típico derrame pleural, ¿no? Típico derrame pleural. Entonces, si yo veo que tiene claving, tiene disnea, producto del derrame pleural, y es un paciente adulto mayor, pues tengo que sospechar en una malignidad. Entonces, le voy a hacer una toracocentesis, ¿no? Tanto de tipo diagnóstica como de tipo terapéutica, vale decir, diagnóstica para obtener las características del líquido, para hacer mi análisis si es un exudado, trasudado, y si tiene algún componente citohistopatológico, para poder hacer el Papa Nicolau del líquido pleural, ¿no? La biopsia de pleura, ¿no? Y el PAC-Block-Cell del líquido pleural. Entonces, y también de forma terapéutica para aliviarle la disnea, ¿no? Entonces, esa es mi conducta diagnóstico-terapéutica a seguir en este paciente. Sigue estando en consulta externa, ¿no? Sigue siendo manejo ambulatorio. Le saco el líquido y encuentro un líquido francamente rojo, hemorrágico, ¿no? Todos los líquidos pleurales de aspecto hemorrágico generalmente son de etiología maligna. Estoy pensando que algo está pasando con el paciente. Lo más probable es que tenga un cáncer de pulmón, tiene su hipocratismo digital, tiene su derrame pleural, tiene su líquido hemorrágico. Lo más probable es que esto sea un cáncer de pulmón con metástasis a pleura ya, en estadio avanzado. Entonces, le he drenado el líquido y ahí encuentro esa radiopacidad para iliar derecha, ¿no? Que es el tumor de pulmón.
¿no? Entonces, ahí tengo un cáncer de pulmón. Entonces, miren, ¿he gastado mucho? No, no he gastado mucho. ¿Qué he hecho? Sencillamente lo he visto, lo he evaluado, le he hecho una toracocentesis, le he aliviado la disnea, ¿no? He tenido una adecuada sospecha diagnóstica, he enviado el líquido de estudio, le tomo una placa de control y le he encontrado una tumoración pulmonar. ¿De acuerdo? Entonces, a eso se llama tener un adecuado rendimiento del proceso diagnóstico, ¿no? Ya más adelante hemos hecho una tomografía, ¿no? Para ver el estadiaje, ¿no? Para ver si hay compromiso ganglionar, etcétera, y vemos que es una gran masa pulmonar, ¿no? Una gran masa pulmonar. Entonces, el cáncer de pulmón tiene una incidencia en incremento, ¿no? Hay cada vez más cáncer de pulmón, ¿no? Hay una incidencia mundial de 1,2 millones de casos nuevos con 1,1 millones de muertes al año. Es una enfermedad que mata, ¿no? Entonces, es el tumor maligno torácico más frecuente. Y según el informe de la Sociedad Oncológica de España, el cáncer es la primera causa de muerte en España, por ejemplo, ¿no? Porque en España fuman a barbaridad. No, no es como acá que no fuman mucho, ahí en España sí fuman demasiado, fuman de los 12, 10 o 12 años, ¿no? Entonces, es algo que está muy, muy, muy relacionado a ellos, ¿no? Estos son unos datos que he tomado de una información española, ¿no? Y generalmente la supervivencia también no es muy alta, ¿no? 10 a 15%. Lo que se busca ahora es eh, el diagnóstico temprano y la intervención temprana, ¿no? Obviamente, y cada vez más se está desarrollando métodos para hacer una medicina más personalizada en estos pacientes. Entonces, en España, por ejemplo, ¿no? La incidencia de cáncer de pulmón desde el punto de vista global, ¿no? Está en el tercer lugar, ¿no? Y predominantemente en varones, ¿no? En varones. Pero la mortalidad a nivel global también va a ser predominantemente en varones, ¿no? La primera causa de muerte por cáncer. La etiología está relacionada siempre al tabaco, ¿no? Al tabaco, pero también existen otro tipo de agentes nocivos, como puede ser el asbesto, ¿no? Que ya lo hemos mencionado, ¿no? En la clase de medicina ocupacional, ¿no? Y la relación que existe entre asbesto y tabaco, ¿no? Habíamos visto ese cuadro que recuerda que les traje un cuadrante, ¿no? Del riesgo relativo de la exposición a tabaco y exposición a asbesto incrementaba más el riesgo de desarrollo de cáncer de pulmón, ¿no? La exposición a radón, a humo de motores diésel, humo de carbón, otros agentes químicos, ¿no? También está muy relacionado a lo que es cáncer de pulmón. Eh, el carcinoma de células no pequeñas, ¿no? El non-small cell lung cancer puede encontrarse mutaciones, ¿no? Las principales mutaciones con las cuales se trabaja también para hacer medicina personalizada son el receptor de factor de crecimiento epidermal, ¿no? Y las translocaciones del gen de la quinasa del linfoma anaplásico, ¿no? El ALK, ¿no? Entonces, el EGFR y el ALK son con los que más se trabaja para poder determinar la conducta terapéutica, ¿no? En estos cánceres también se pueden presentar mutaciones del oncogen denominado CMYC, ¿no? Que también está relacionado, por ejemplo, a lo que es mesotelioma maligno, ¿no? Al momento de la clínica, del diagnóstico, el 20% tiene una enfermedad ya localizada, 25% afectación linfática regional y hasta un 55% pueden tener ya metástasis, ¿no? Generalmente cuando llegan a la consulta ya llegan en un estado bastante avanzado, ¿no? En etapas iniciales las neoplasias no dan sintomatología, ¿no? Entonces dan sintomatología cuando ya la cosa está muy, muy avanzada, ¿no? Entonces, incluso hay compromiso metastásico y donde no hay mucho que hacer muchas veces. Hay diferentes tipos de manifestaciones, ¿no? Dentro de lo que es la clínica, ¿no? Sobre todo dependiendo de la localización del tumor, ¿no? Si es un tumor periférico, como son los adenocarcinomas, que son predominantemente periféricos, y también los anaplásicos de células grandes, la clínica puede ir desde lo asintomático, dependiendo del tamaño del tumor, hasta presentar manifestaciones como dolor pleurítico o el derrame pleural maligno, como el caso que le hemos ilustrado al comienzo, ¿no? Entonces, si hay
Ya manifestaciones importantes, obviamente que podemos realizar algunos procedimientos, ¿no? Como puede ser biopsia transbronquial o biopsia pleural, ¿no? En el caso del derrame pleural maligno. Si las lesiones son más centrales, más proximales, más cercanas a la línea media del cuerpo, eso está asociado a cáncer epidermoide o cáncer anaplásico de células pequeñas, ¿no? Y aquí, como está más pegado a la vía aérea, puede haber más tos, puede haber hemoptisis, puede haber atelectasia por obstrucción, ¿no? Puede haber neumonías recurrentes que no resuelven con antibióticos. Ojo con eso. Cuando tengo un paciente que tenga tratamiento para neumonía, entre comillas, y que hay una mejora parcial y después vuelve a presentar la misma imagen o no resuelve del todo, piensen en cáncer, ¿no? Piensen en cáncer, ¿no? Entonces ahí hay que hacer otro tipo de exploraciones, ¿no? Que pueden ir desde una broncofibroscopía para realizar la biopsia de bronquio, de un lavado bronquial alveolar, etc. La clínica puede estar relacionada a lo que es la invasión de estructuras vecinas, ¿no? Por ejemplo, cuando hay afectación del nervio laríngeo recurrente, que es el nervio relacionado al décimo par craneal, ¿no? Que es el nervio vago, y hay un compromiso de ese nervio laríngeo recurrente que pasa por la tiroides hacia el tórax, ¿no? El paciente se puede poner ronco, ¿no? Puede tener una voz bitonal o una ronquera, ¿no? Y eso hay que pensar en alguna malignidad intratorácica. El derrame pleural, que es la manifestación más frecuente de los cánceres de pulmón, la elevación del diafragma del lado afectado por afectación del nervio frénico, por una infiltración tumoral del nervio frénico, el síndrome de Claude-Bernard-Horner, ¿no? Que también lo vamos a ver más adelante, el síndrome de vena cava superior, cuando existe infiltración miocárdica, ¿no? Puede haber arritmia, insuficiencia cardíaca o taponamiento cardíaco en caso de que hay invasión de la serosa pericárdica, ¿no? Puede infiltrarse de células tumorales, formar líquido y obviamente eso provocar un taponamiento cardíaco. Las adenopatías que pueden verse a nivel del cuello, ¿no? O las adenopatías intratorácicas, las acropaquias que ya hemos mencionado, y las metástasis más frecuentes de pulmón van hacia hígado, van hacia hueso, a glándulas suprarrenales o al cerebro, ¿no? Generalmente cuando son cánceres de células no pequeñas, van a suprarrenales, y cuando son de cáncer de células pequeñas van a cerebro, ¿no? Por eso que siempre cuando uno tiene una masa pulmonar, un diagnóstico de cáncer establecido, tiene que hacer un scanning de lo que es abdomen, pelvis y cerebro, ¿no? Para ver metástasis a distancia. El carcinoma epidermoide es el segundo en prevalencia, ¿no? Es un carcinoma como se presenta como una masa central, ¿no? Lo acabamos de mencionar, afecta sobre todo a la parte de los lóbulos superiores, ¿no? Y en el momento del diagnóstico ya presenta metástasis en un 50% de los casos, ¿no? Metástasis estratorácicas. Histológicamente es de mejor pronóstico, a diferencia de células no pequeñas, ¿no? Y es el cáncer que más frecuentemente se cavita, ¿no? Se hace una cavitación o desarrolla el síndrome de Pancoast o de Pancoas, como quieran llamarlo, ¿no? Que es por una afectación de la parte superior del ápice pulmonar, mejor dicho, del lóbulo superior derecho, ¿no? Por lo general del lado derecho, ¿no? Lo que se denomina el síndrome del sulcus del lóbulo superior derecho, ¿no? El síndrome de Pancoast. El síndrome de Pancoast básicamente es por infiltración del tumor que puede destruir la primera, segunda costilla, afectar las raíces nerviosas cervicales, ¿no? Desde C8 y las primeras torácicas T1, T2. Generalmente se traduce desde el punto de vista clínico como un dolor en hombro, ¿no? En hombro, en la parte superior del hombro o a nivel de la base del cuello, ¿no? Y está asociado a otro síndrome que es el síndrome de Claude-Bernard-Horner, que se manifiesta producto de la compresión del ganglio simpático que se encuentra aquí, eh, produciendo miosis, tosis, enoftalmo y anhidrosis, ¿no? Como se ve en la figura, ¿no? Esa caída de párpado, ¿no? Y una pupila puntiforme, lo que se denomina miosis, ¿no? Miosis, tosis palpebral, enoftalmo, como un ojo hundido hacia adentro, y anhidrosis de la zona afectada, o sea, como por afectación del simpático, no hay una sudoración de esa zona, ¿no? Ese es el síndrome de Horner, por ejemplo, ¿no?
Entonces, un tip práctico, un paciente que venga con un dolor de hombro referido, un dolor de base de cuello, miren en los ojos, ¿no? Miren en los ojos, si en el lado del dolor tiene miosis, tiene caída palpebral, que se le denomina ptosis, parcial o total, eso está relacionado a un síndrome de Pancoast, ¿no? Un síndrome de Pancoast con su síndrome de Claude-Bernard-Horner, y eso lo más probable es que se trate de un carcinoma epidermoide de pulmón. Sin haber hecho una tomografía, tú puedes hacer un diagnóstico clínico elegante, ¿no? De ese paciente. ¿Okay? Es un tumor que con más frecuencia secreta una sustancia muy similar a la paratormona y puede provocar hipercalcemia e hipofosfatemia, ¿no? Entonces se dosa calcio, ¿no? Es calcio sérico y el calcio está elevado, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí es carcinoma epidermoide muy relacionado a hipercalcemia. El adenocarcinoma es más frecuente que el epidermoide, ¿no? Es más periférico, obviamente, se asienta sobre cicatrices pulmonares crónicas, lo que habíamos mencionado, ¿no? El cáncer de cicatriz, ¿no? El cáncer de cicatriz por fibrosis pulmonar o el cáncer de cicatriz por tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Son adenoscarcinomas, ¿no? Si a ustedes les pregunta cuál es el scar lung cancer más frecuente, es el adenocarcinoma, ¿no? El adenocarcinoma, desde el punto de vista histopatológico. Entonces, son masas periféricas bien delimitadas, por lo general no se cavitan, ¿no? Y son las que causan mucho más frecuentemente derrame pleural maligno, ¿no? Porque obviamente, como son más periféricos, están más pegados a la pleura, van a provocar infiltración de los ganglios que drenan hacia la pleura, y esa infiltración tumoral linfática va a provocar derrame pleural, ¿ok? Hay metástasis extratorácicas en el 80% de los casos también, o sea, a otros órganos, ¿no? Y generalmente la vía de diseminación de estas metástasis son por vía hematógena. El cáncer anaplásico de células pequeñas es un tumor neuroendocrino, ¿no? Generalmente derivado de las células del sistema PUT bronquiales, ¿no? Una masa central con adenopatías, ¿no? Es un tumor broncogénico que se relaciona más a síndromes paraneoplásicos, ¿no? Como pueden ser el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, el denominado CIHAT, que se traduce como una hiponatremia, ¿no? O la hipocalemia, ¿no? Por secreción ectópica de hormona adrenocorticotrópica, ¿no? La CTH. Y la causa más frecuente también de síndrome de vena cava superior, ¿no? Vale decir, esa compresión de la vena ascendente, la vena cava superior, ¿no? Provoca un estado de dilatación de las colaterales, ¿no? Vamos a ver una circulación venosa colateral que se conoce como el signo de la cabeza de medusa, se ve en la parte del tórax, ¿no? Anterior. Hay una rubicundez, una plétora, una especie de hinchazón de la cara del paciente, lo que se denomina el edema en esclavina, ¿no? Esos son signos asociados al síndrome de vena cava superior, ¿no? El síndrome de Eaton-Lambert o Eaton-Lambert es un síndrome miasténico, ¿no? En los pacientes también con carcinoma anaplásico de células pequeñas, ¿no? Y al momento de hacer el diagnóstico se considera que ese cáncer ya está diseminado, ¿no? Estos son los síndromes paraneoplásicos más frecuentes relacionados a los tipos de cáncer, ¿no? A los de células pequeñas y no células pequeñas, ¿no? Por ejemplo, en el de células pequeñas estamos viendo que eso está relacionado a todo lo que acabamos de mencionar. Es la parte que está en la parte inferior del recuadro, ¿no? El CIHAT, ¿no? La hiponatremia, el síndrome de Cushing por liberación de ACTH con hipocalemia asociada, el síndrome de Eaton-Lambert, ¿no? Que se relaciona a un síndrome miasténico, miasteniforme, ¿no? Y el carcinoide también relacionado a rubicundez y diarrea, ¿no? Y el síndrome de vena cava superior, que está relacionado a un incremento de la presión venosa yugular, un enrojecimiento facial, disnea y circulación venosa colateral como el signo de la cabeza de medusa, ¿no? Y en el cáncer en no células pequeñas, ¿no? Dependiendo de la histología, ¿no? Si es un cáncer de células escamosas, puede estar asociado al síndrome de Hort, el síndrome de Pancoast, ¿no? Y al
la liberación de la sustancia relacionada a la paratormona, la hipercalcemia, ¿no? Los adenocarcinomas generalmente están relacionados a lo que es la osteoartropatía hipertrófica neúmica, ¿no? Que parece a los dedos de palillos de tambor, ¿no? Dolores en manos y rodillas, ¿no? En tumores de células grandes hay ginecomastia, síndrome de vena cava superior, ¿no? Crecimiento de la glándula mamaria en los varones, ¿no? Lo que se denomina ginecomastia. ¿Ok? Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, hay una serie de manifestaciones, ¿no? Que están asociadas a la neoplasia de fondo. Esto se denomina síndromes paraneoplásicos. El carcinoma anaplásico de células grandes es un subtipo que tiende a cavitarse luego del epidermoide, ¿no? Suele presentarse como una masa periférica o nódulo, ¿no? Este está asociado a ginecomastia, como habíamos mencionado, ¿no? Si es de localización central, es de peor pronóstico, ¿no? Y está asociado a cavitación y ginecomastia. En cuanto al diagnóstico de cáncer de pulmón, ante una sospecha, lo primero que hay que realizar es una placa de tórax, como la realizamos en nuestro caso clínico, ¿no? Si sospechamos que se trata de un cáncer de pulmón, hay que tomar una placa de tórax para evaluar la presencia de pulmón, valorar el mediastino, el ensanchamiento medular u otras lesiones como la telectasia o el derrame pleural, en el caso que hemos ilustrado, ¿no? Si vemos que nuestra lesión es central, ¿no? Y se puede llegar a través de una endoscopía respiratoria, podemos realizarla para tomar las biopsias, ¿no? En los tumores periféricos se hace la biopsia transbronquial, ¿no? O la punción con aguja fina por aspiración, como habíamos mencionado, ¿no? O también se denomina punción transparietal, ¿no? Esta es la punción con aguja fina, ¿no? O se denomina VIPA también, nosotros lo conocemos como VIPA, ¿no? Y se realiza de esa manera como están en las fotografías, ¿no? Se hace el marcaje, ¿no? A través de tomografía o a través de fluoroscopía, ¿no? Nosotros lo hacíamos hace muchos años con fluoroscopía, ¿no? Lo malo es que la fluoroscopía es ocasiona mucha radiación, ¿no? Pero yo cuando era joven y era residente, lo hacía con fluoroscopía, ¿no? Hacía mis biopsias de pulmón con fluoroscopía y llegábamos muy bien a la zona y aspirábamos el tumor y sacábamos células, ¿no? Y eso lo mandamos a analizar y teníamos diagnóstico, ¿no? Ahora lo hacemos con tomografía, obviamente, ¿no? Una vez diagnosticado, hay que establecer el grado de extensión, ¿no? Del tumor, ¿no? Para eso te sirve la tomografía, no solamente para ver la lesión, sino para ver otras lesiones, ¿no? Las metástasis, como en el caso de esta figura que mostramos ahí, son lesiones bilaterales, ¿no? De tipo metastásicas, ¿no? El estadiaje básicamente se realiza obteniendo la valoración del tumor, la presencia de nódulos linfáticos afectados y metástasis en pulmón afectado o en pulmón contralateral o a distancia, ¿no? Es una clasificación, no es necesario que se la aprendan, ¿no? Pero básicamente te da pronóstico, ¿no? Cuando son metastásicos, pues obviamente los estadiajes son de tipo 4, ¿no? Sirve también para poder tener posibilidad quirúrgica, ¿no? Generalmente cuando se operan hasta estadiaje de ganglio tipo 2, ¿no? Los de tipo 3 o ya metástasis, esos no son operables, ¿no? Ya se hace quimioterapia, radioterapia, medicina personalizada, ¿no? Estos son los estadiajes clínicos, ¿no? Generalmente se operan hasta 2B, ¿no? Máximo 3A, si es que el paciente lo permite, ¿no? Pero previa quimio, previa radio, no siempre se operan los tumores inmediatamente, hay que incluso disminuir el tamaño del tumor. Todo eso es un protocolo, eso ya es parte de especialidad, parte de oncología también. No vamos a ahondar en ese tema, ¿no? Pero se los traigo para que tengan ustedes conocimiento general de lo que ocurre, ¿no? Puede haber cirugías solas en los estiajes más cercanos, ¿no? 1A, 1B, sin ganglios, cirugía más quimioterapia en 2A, 2B, 2B con ganglios, o en 3A, como les había mencionado, ¿no? Cirugía, quimioterapia primero, ¿no? Cirugía paliativa, etcétera. Entonces, si son cánceres avanzados, 3B, 3C, o 4, esto ya es tratamiento sistémico, ¿no? Inmunoterapia, terapias experimentales, etc. El cáncer de células
pequeñas, generalmente, si es en un solo emisoras, se hace quimioterapia y radioterapia. Si es enfermedad diseminada, solamente quimioterapia. Tratamiento quirúrgico puede ser, dependiendo de la extensión del tumor, puede ir desde una segmentectomía, o sea, sacar solamente un segmento, o una resección en cuña, o solamente sacar una metástasis, dependiendo de cada caso es individual, hasta una lobectomía o una neumonectomía, ¿no? O sea, sacar todo el pulmón. Pero para hacer eso, tienes que tener toda una evaluación preoperatoria bien detallada, porque el paciente va a quedar con restricciones. Tenemos que ver si el paciente va a soportar esas restricciones después de la operación, ¿no? Entonces, los abordajes quirúrgicos básicamente son con toracotomía, toracoscopía, videotoracoscopía o cirugía mínimamente invasiva. El estado de resección o de resecabilidad va a determinarse por todo lo que hemos mencionado, y no se pueden resecar los estadios avanzados, ¿ya? No se pueden operar. Los estadios 4, 3B, 3C, no, esos no se pueden operar. O el de células pequeñas, si está por encima del estadio 1, no se pueden operar. Si se pueden operar, o sea, tienen operabilidad, hay que hacer todito lo que es la prueba de función pulmonar, el consumo de oxígeno, la difusión, ¿no? La prueba cardiopulmonar, todo para ver si es que el paciente se puede operar, ¿no? Si, por ejemplo, el cálculo que se realiza del volumen expiratorio forzado al primer segundo está más de 1 litro por encima, o por encima del 40% del previsto, el paciente se puede operar. Pero si está menos de eso, no se puede operar. Así, en términos prácticos, ¿ya? Hay criterios generales, como les he mencionado, criterios cardiológicos. Por ejemplo, no puede haber tenido un infarto en los 3 meses previos o tenga arritmias no controladas. Otros criterios neumológicos, que tenga un test de difusión de oxígeno menos del 60%, capacidad vital menos del 45%, o que tenga hipercapnia, por ejemplo, tampoco se puede operar. Si tiene hipertensión pulmonar severa, o si tiene una prueba de esfuerzo con consumo máximo de oxígeno menos de 15 mililitros por kilo minuto, tampoco se puede operar. ¿Eh? Entonces, todo eso ya es parte de la especialidad, pero para que ustedes tengan presente, por ahí tienen algún familiar, algún amigo que tenga ese diagnóstico y que le digan que se tiene que operar, tiene que pasar por todito eso, todo ese protocolo para saber si es resecable o no y si es operable o no es operable. Muy bien, eso es lo que les quería alcanzar el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Si no, gracias por su atención, gracias por estar aquí el primer día de la semana. Y si no, ya nos vemos el próximo domingo con la última clase, ¿sí? Doctor, buenos días, ¿me Dime. escucha? Sí, te escucho, dime. Doctor, y en su experiencia como médico, así hablando realistamente, ¿qué tal es el pronóstico de los pacientes que tienen cáncer? ¿La mayoría logra fallecer o logran remitir? Mira, el pronóstico, la sobrevida no va más allá de 5 años. No va más allá. Si el diagnóstico se hace de manera temprana y se sigue un protocolo de seguimiento adecuado, no van más allá de 5 años, ¿no? Porque el cáncer de pulmón es muy mortal, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Ah, sí, es bien agresivo, doctor. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias por la respuesta. Listo. Muy bien, muchachos. Entonces, que estén muy bien. Ya nos vemos el próximo domingo. Bendiciones. Muchas Gracias, gracias, doctor. Hasta doctor, luego. cuídese. Gracias a Chao, ustedes, chao. muchas gracias.